Buenos días, chiquillos. Hola, hola. Hola, profe. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Oiga, profe, ¿sabe qué le sucede al profe Juan? ¿Cuál es, profe Juan? El nuevo. Se llama Ricardo. Ah, perdón, profe. ¿Por Es que no se conectó a la clase la filosofía? clase anterior. Sí. ¿De qué hora tiene filosofía ustedes, más o menos? Antes de usted, a las. A ver, ¿Un cuarto para las 11 o de 11 a 11 y media? a las 11 a 11:30. Ya, voy a ir a ver qué pasó con eso de preguntar al tiro, ¿ya? Estaba buscando el número de él, pero yo no lo encontré. Ya, dejen verlo. No, dame un segundo, voy a esperar aquí. Chucha. Ya, chiquillos, denme un segundo, vengo al tiro para ver el tema del horario. Ya, chiquillos. Ya. Vamos, vamos. Miren, chiquillos, la única diferencia que hubo fue un pequeño cambio de horario que el profe me dijo que se lo avisó a ustedes, que ahora, cuando terminemos nosotros, de las 12:15 en adelante, les va a tocar con él. Entonces, desde las 12:15 a la 1 les toca filosofía, y la hora que era de filosofía la tendría que tomar yo, se adelantó, se hizo un cambio de hora, nada más. Pero tienen filosofía posteriormente, así que ahora nosotros vamos a trabajar directamente lo que alcancemos a ver un poquito del reforzamiento de historia y Profe, posteriormente les toca filosofía. profe, pero qué raro, porque en delante, no sé, yo escuché que dijo que nos tocaba filosofía. Nos dijo, pero no nos dijo que nos tocaba después de usted. Y que se iba a saltar su horario. Sí, me dijo que le había dicho que les tocaba filosofía después de las 12:15 en adelante. Ya. De ahí vemos bien, de ahí para que vean que les manden el horario, pues no hay mayor modificación en el tema, solamente se dio vuelta la hora, nada más.
Ya, vamos a terminar de ver un poquito lo que es la razón y la idea del progreso indefinido. Recuerden que este progreso indefinido que estábamos viendo de la idea de la revolución industrial, donde, no, como siempre les digo, no solamente la máquina a vapor es la que da el inicio de la revolución industrial o este progreso indefinido, sino que aquí viene la ciencia, la filosofía, la literatura, las matemáticas, todo. Hoy en día en este progreso indefinido se habla hasta de que podemos irnos a vivir a Marte, que el mundo podría poblar otro planeta, que se inventan robots, que aparecen ideas nuevas. Aquí vamos a ver un poquito lo que es la idea del progreso indefinido. Para algunos es algo muy bueno, como les dije, y para otros no es tan bueno, es algo más o menos relativamente complejo. Pero siempre, siempre que se inventa algo, siempre que se aparece una nueva ideología política, social, religiosa, van a haber detractores y gente que va a estar a favor. Así que veamos esto rapidito, porque de ahí vamos a ver bien el tema del horario. Esta idea sugiere que el ser humano se encuentra en un camino unidireccional hacia el perfeccionamiento y la felicidad. La siguiente cita expone la visión sobre el progreso del historiador y filósofo irlandés John Dewey. La idea del progreso humano es, pues, una teoría que contiene una síntesis del pasado y una previsión del futuro. Se basa en una interpretación de la historia que considera al hombre caminando lentamente en una dirección definida y deseable e infiere que este progreso continuará indefinidamente. El progreso humano pertenece a la misma categoría de ideas que la providencia o la inmortalidad personal. Es una idea verdadera o falsa y... Oh, espérense. Hay algo aquí, no debería estar... Se me olvidó. Optimizar ahí. En esta idea de progreso indefinido, como nosotros, la revolución industrial era simplemente producir en la mayor escala posible, hoy en día el ser humano está dándose vuelta en este progreso indefinido en tratar de reciclar todo lo que construyó, porque hay que tomar en cuenta que el ser humano ha estado contaminando demasiado el planeta y lo estamos afectando. Lo que se habla todos los días del famoso calentamiento global y cómo el clima ha cambiado a causa de la contaminación que nosotros mismos hacemos. El ser humano se encuentra en un camino unidireccional hacia el perfeccionamiento y la felicidad. La siguiente cita expone la visión sobre el progreso del historiador y filósofo irlandés John Dewey. La idea del progreso humano es, pues, una teoría que contiene una síntesis del pasado y una previsión del futuro. En una interpretación de la historia que considera al hombre caminando lentamente en una dirección definida y deseable e infiero que este progreso continuará indefinidamente. El progreso humano pertenece a la misma categoría de ideas que la providencia o la inmortalidad personal. Es una idea verdadera o falsa y, a semejanza de aquellas otras, no puede probarse su verdad o falsedad. Creer en ella exige un acto de fe. Bury, J. 1920. La idea del progreso. Esta definición nos lleva a las siguientes conclusiones. Que se llegará algún día a alcanzar una condición de felicidad general, pues hacia allá nos dirigimos con el progreso. Es propio de la naturaleza psíquica y social del hombre alcanzar esta condición, y no merced de voluntades externas, pues en este caso la idea de progreso equivaldría a la providencia. La humanidad debe tener tiempo suficiente para desarrollar los mecanismos necesarios para alcanzar tal resultado. El capitalismo es el mecanismo para el hombre burgués liberal y el socialismo lo es para el proletariado / comunismo. En el siglo XIX hasta el principios del siglo XX, el progreso indefinido caló hondo en la mentalidad del occidental, y ésta se vio sustentada en los procesos de cambio que afectaron a la sociedad dominada económicamente por la burguesía. La industrialización y su rápida expansión fue una de sus manifestaciones. La industrialización de la economía se pudo llevar a cabo gracias al desarrollo que produjo la ciencia y la tecnología, además el aumento de la población llevó al crecimiento del consumo en las atestadas ciudades. Todo esto creó una sensación de optimismo y bienestar, sobre todo en el sector que más se beneficiaba, la burguesía. Este grupo sentía admiración por los avances de la ciencia y la tecnología. Los adelantos tecnológicos y los nuevos descubrimientos científicos elevaban en un podio al uso de la razón, y de que solo esta, la razón, podía ser capaz de llevar a los seres humanos más cerca de la verdad y la felicidad, además de dominar a la naturaleza para su beneficio y resolver los múltiples problemas que aquejaban a la especie.
En fin, con la razón como principal guía, se caminaba siempre hacia la perfección. La fe en el progreso les hacía ver que el camino de la historia de los seres humanos era siempre un camino lineal y ascendente, el futuro entonces sería siempre mejor que el pasado gracias a esto. Así pues entonces para la idea del progreso indefinido no todo tiempo pasado fue mejor sino que este estaba por llegar. En estos tiempos se afianzó la idea de estar yendo de un pasado repleto de perjuicios y desgracias hacia un presente feliz y futuro civilizado. Pero poco a poco se pondrían de manifiesto algunas contradicciones, como el hecho de que los beneficios de este progreso no fueron iguales para todos los grupos sociales. Fue así que surgieron pensamientos de izquierda radicales como el comunismo, y pensadores que cuestionaban este progreso indefinido. Por último, la Primera Guerra Mundial hizo surgir entre artistas y pensadores de que este progreso y su manera de interpretar la realidad y al ser humano desde la razón en verdad eran la causa de que surgieran tantas atrocidades para la humanidad. Como bien es sabido, el siglo XX es conocido por ser el siglo más sangriento de la historia. Sin lugar a dudas vivimos en una de las épocas más extraordinarias de la especie humana, nunca la humanidad había sido tan rica en manufacturas y alimentos, tenemos la telefónica celular y la internet, se avanza en inteligencia artificial y se fabrican pastillas para mejorar la capacidad mental humana y también para atrasar el envejecimiento. Con este tema del coronavirus que estamos viviendo hoy en día, lo mismo que algunos de sus compañeros, ustedes mismos se han vacunado, es un gran salto tecnológico porque se inventó una nueva vacuna, un nuevo sistema para combatir este virus que es nuevo y obviamente con estas vacunas que se están colocando hoy en día cambió todo el sistema de que nosotros nos vamos a vacunar posteriormente. Es una nueva vacuna, es algo relativamente, ¿cómo se le dice?, experimental, pero que está haciendo un buen efecto. Pero también vivimos en una de las épocas más peligrosas. El siglo pasado demostró que somos capaces de traer destrucción con solo apretar un botón, estoy hablando de las bombas nucleares. Hoy en día en este siglo XXI lo que más preocupa a científicos, artistas, autoridades y al hombre común es la contaminación o destrucción de la naturaleza o en últimos términos, la destrucción de nuestro propio hogar. Por último, solo quiero decir que si es la razón la que nos ha traído hasta este peligroso momento, será la razón la única que nos puede sacar de la misma. Pero es una empresa que veo difícil, esto dado de que todos y cada uno de los seres humanos somos los que contaminamos y para salvar el planeta hace falta que todos y cada uno de los humanos sean razonables, creativos y actúen con sentido común para cambiar esta situación que ya deja de ser simple alarmismos. Como digo, es una empresa difícil, pues existe mucho hijo de puta ignorante y flojo incapaz de ver más allá de su mierda. Saludos. Bueno, es una crítica bastante fuerte la que le hace lo que es el progreso indefinido. Obviamente nosotros avanzamos día a día, vamos cambiando. Y hay problemas que se arrastran desde siempre, o sea, no ha cambiado mucho el tema de, ¿cómo se llama? Lo que vimos nosotros, que era esta expansión económica que favorece solo a algunas personas y a otras no, lo que a eso le llamamos el proletariado. Mira, vamos a ver acá qué es lo que vimos el otro día. El proletariado de la burguesía. Por aquí vamos a ver un poquito. Vamos a avanzar por acá abajo. Nosotros vimos lo que es la burguesía. La que se convierte en un grupo hegemónico. ¿Qué significa eso? Que es un pequeño grupo. Y ese grupo, como toda clase social, siempre se va a dividir en más subgrupos. Y acá nosotros tenemos lo que es la burguesía del siglo XIX, la alta burguesía, compuesta por banqueros, rentistas, dueños de grandes industrias. La mediana burguesía, integrada por funcionarios liberales, comerciantes, profesionales liberales. La pequeña burguesía, conformada por la gran cantidad de empleados y tenderos de la época, hablando del siglo XIX. Si nosotros lo extrapolamos y lo traemos al día de hoy, obviamente la alta burguesía sigue compuesta por la gente que están dueñas de bancos, dueñas de grandes industrias, empresas, etc. La mediana burguesía caemos todos los que nosotros posteriormente, ustedes mismos cuando salgan del colegio, vuelvan y siguen estudiando en la universidad, encuentran un trabajo, van a pegar una escala social. Algunos de ustedes va a salir abogado, doctor, ingeniero, profesor, etc. Va a subir un peldaño en la sociedad
porque tiene un estudio, el cual usted va a trabajar en lo que estudió y le va a entregar una posición social distinta a la otra persona. Debido a sus propias capacidades, es lo que se empieza a creer, y la pequeña burguesía es la que está, toda esta gente, pequeña burguesía que se le llaman los tenderos. Tenderos son las personas que tienen sus propios almacenes, negocios aquí de barrio, y los empleados o un trabajador calificado. Porque muchas veces, mucha gente dice, no, esta persona trabaja en la construcción de todo, pero depende el puesto que tenga la construcción, el puesto que tenga, porque puede ser un obrero calificado que igual va a tener un sueldo un poco superior a otra persona, porque él tiene una especialidad que aprendió. ¿Qué es lo que sucedió acá durante el siglo XIX? La burguesía, como dice aquí, se mezcló con la antigua nobleza. Recuerden que antes de la Revolución Industrial, más o menos marcada por la Revolución Francesa, cuando se hizo ese quiebre entre derrocar al antiguo régimen, donde estaba solamente el rey mandando y la gente más cercana a él, que era la nobleza o la aristocracia. Posteriormente, de la Revolución Francesa, cuando se impuso el nuevo orden, se impuso un Estado democrático, la separación de los poderes del Estado, la nobleza no perdió tanto poder, sino que se mezcló con los nuevos burgueses, los nuevos ricos, los nuevos dueños de este nuevo movimiento social. Y acá obviamente tenemos una pirámide social o una pirámide capitalista. ¿Quién de ustedes acá me pueden ver, decir más o menos qué pueden interpretar de la imagen? ¿Qué ven acá ustedes que era el antiguo régimen que cambió un poco con la llegada de la revolución industrial? ¿Qué ven acá abajo? ¿Quién me puede decir aquí qué ve acá abajo? ¿Quiénes son las personas que están afirmando la pirámide? Los esclavos, Más que esclavos, ¿quiénes serían? los negros, ¿Ah? los negros, No, los trabajadores. Dense cuenta. Aquí hay una pala, un niño, una señora con delantal, gente obrera, un caballero que está con un delantal que puede ser carpintero, zapatero, una costurera. Ellos son los que afirman la pirámide social. ¿Quiénes están acá al medio? No se alcanza a ver, profe. ¿Ah? No alcanzo a ver por el internet, se ve Vamos a ver si borroso. ampliar la pantalla y si se puede ver un poco mejor la imagen. Ahí está un poco más grande, a ver si se ve más grande. Espérense que se demora un poquito el computador en cargar la imagen y ahí la vemos al tiro. Denme un segundo. Ahí está, a ver si se ve un poquito más grande la imagen. A ver que la vamos a ampliar un poco más. Ahí. No sé, ahí la amplié un poquito más. Acá al medio se ve un poco, si se ve un poco borrosa, está la gente sentada, comiendo en una mesa, vestida de forma más elegante, que se le podría decir que es la burguesía, los nuevos ricos. Esta gente que aprovechó la revolución industrial de crear una empresa y empezar a generar dinero. Ese era más o menos lo que era el antiguo régimen como estaba puesto antes de la Revolución Francesa y antes de que se instaurara de lleno la Revolución Industrial, que aquí estaría la burguesía. Posteriormente tenemos obviamente al ejército, el clero, la iglesia y arriba el rey. Eso era antes de que se instaurara la revolución industrial. Y obviamente sobre la cabeza de todo está el capitalismo, lo que transformó esta ideología, transformó todo. Y acá aparece el nuevo grupo social, aparece un nuevo grupo social. Aparece un nuevo grupo social que se llama proletariado. ¿Qué significa proletariado? Que son masa de trabajadores. Proletariado significa que son masa de trabajadores y la mayoría vienen directamente del campo. Acuérdense que cuando empezó la revolución industrial y se instauró, toda la gente
creía que trabajando en una empresa iba a tener un mejor pasar, iba a tener un mejor empleo, iba a generar dinero, porque en el campo ya la industria agraria no daba sustento para todos los trabajadores y la mayoría de la gente empezó a migrar del campo a la ciudad. Recuerden que acá en Chile, cuando comenzó la revolución industrial en el siglo XIX, normalmente la industria chilena era agraria, solamente se trabajaba mayormente en el campo, pero después pasando al siglo XX empezó la explotación minera, donde toda la gente emigró del campo a la ciudad y de la ciudad al norte, y es donde aparecen las primeras ciudades mineras, que son estas que eran para que explotaban salitre. Pero por lo mismo que dice acá, el grupo compuesto de trabajadores industriales de las zonas urbanas. Después dice, forman parte de la mano de obra necesaria para el desarrollo de la industria, de las cuales se emplean a cambio de un salario que sería el sueldo. Y después dice, se transforman en grupos numerosos y el más desfavorecido de la nueva sociedad industrial. Nosotros vimos el tema de que, debido a que nosotros vimos en este otro PPT, dejen sacarlo, acuérdense que nosotros vimos en el otro de acá, ¿dónde está? Acá. Vimos en esta bella época, acá cuando vimos lo que pasó, más bien dicho, entre el año 1871 y 1914, del siglo XIX al siglo XX, todo este proceso que se vivía de este gran esplendor tecnológico, este cambio revolucionario, donde nosotros vimos esta imagen. No sé si se acuerdan que vimos esta imagen que era de una feria de tecnología que se hizo en Francia. Y si se dan, voy a ver si puedo agrandar esto para que lo veamos mejor. Ahí está. Si no se ve bien, me tienen que avisar. Si nosotros vemos acá donde estoy apuntando en este círculo rojo, voy a hacerle una X, ahí está el edificio que envió Chile para participar en esta feria, que hoy en día es el Museo Artequín, que está en la Quinta Normal. Recuerden que ese edificio, ¿por qué se mandó para allá? Porque era un edificio que se le llama mecano, que está compuesto solamente por piezas de metal que se desarman y se pueden armar en cualquier parte. Obviamente es un gran avance tecnológico, era un gran auge para la época, construir un edificio, poder desarmarlo y después mandarlo a otro lugar. Pero no toda la gente vivía ese esplendor. No toda la gente vivía el capitalismo o generaba mucho dinero. No toda la gente estaba acá así como viviendo los autos, viviendo la tecnología. Estaban los que estaban más desfavorecidos, como nosotros vimos. Déjenme avanzar para llegar acá a la imagen que quiero. Acá está el mito de la bella época, los trabajadores. Imagínense, nosotros vimos los videos donde estaban estos niños que trabajaban. Niños de 10, 12, desde los 5 años trabajando en una mina. Esa es la cara oculta de la bella época o de la revolución industrial que nos ha visto y hasta el día de hoy sigue esa pelea de la revolución industrial donde el trabajador siempre quiere mejoras. Hoy en día todavía esta pelea no termina, obviamente han logrado muchos acuerdos políticos en la época, pero todavía faltan. Recuerden que nosotros vimos el proceso de esta revolución industrial. Déjenme tomar la lista, chicos. Déjenme tomar la lista. Dame un segundo. Espérense, déjenme. Ya, se quedó pegado mi teléfono ahora. Dejen tomar la lista. Computador.
Por eso mismo le decía, dentro de este proceso revolucionario, dentro de lo que es la revolución industrial, aparece esta palabra que es el proletariado, que es esto de aquí que vamos a ver, que nos va a explicar a grandes rasgos y muy rápidamente de dónde viene el proletariado y por qué surgió. Hoy vamos a hablar sobre el proletariado. ¿Y qué es el proletariado? Bueno, decir que el término proletariado se encuentra definido como aquella clase social que con respecto al modo de producción capitalista no posee ningún tipo de control o beneficio sobre los medios de producción y distribución, por lo que se ve totalmente obligado a vender sus fuerzas de trabajo recibiendo como pago un salario. Esta se encuentra o se encontraba representada en gran parte por los obreros. También debemos decir que existe un proletariado urbano concentrado en las ciudades vinculados a las actividades industriales y un proletariado rural que se dedica a las labores de la agricultura de acuerdo a este término. Por último, decir que según la teoría marxista, el proletariado es una clase social propia del sistema económico capitalista, que es explotada por el burgués, dueño de los medios de producción y las riquezas según Marx. Continuemos hablando sobre el origen de este proletariado. Bueno, para comenzar tenemos que decir que el término proletariado nace dentro del Imperio Romano, en donde se le llamaba proletariado a la última clase social de las 5 que existían en Roma. Estos eran el desecho de la sociedad y no tenían propiedades ni nadie los contrataba por su situación precaria. Solo podían unirse al ejército para servir como bulto dentro de las filas. También decir que cuando inicia la revolución industrial, gracias a las huelgas promovidas por los primeros sindicalistas, el término se le suprimió la virtud contemplada dentro de la definición hasta el momento conocida. Y por último debemos decir y debemos agregar que al especialista en derecho romano Karl Marx nunca acabó de gustarle la adaptación dada a este término, ya que carecía de realismo alguno, por lo que nuevamente lo adapta al que se conoce hoy en día. Continuemos hablando un poco más sobre este proletariado, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, entre sus características tenemos que mencionar que conforman la gran parte de la sociedad, ya que el sector privado se encuentra al mando de un grupo reducido dentro de la sociedad, que para el proletariado se le llama burguesía. También decir que, por lo general, el proletariado acaba formando grupos o movimientos políticos con filosofías policistas, comunistas o socialistas, y se les suele condenar mucho, puesto que suelen realizar protestas sin ninguna intención pacífica. También debemos decir que suelen ser sumamente rechazados o criticados a nivel mundial, no por su condición económica, sino por sus pensamientos comunistas, basado en que todos deben tener lo mismo. Esto genera un repudio, ya que buscan beneficios sin esfuerzo alguno, según algunas opiniones. También se ha dado en el transcurso del tiempo que las entidades bancarias no les brindan ningún apoyo financiero debido a que este sector no cuenta con un bien que les asegure el capital en tal caso de no poder cubrir su deuda. Y por último debemos decir y debemos agregar que desde los inicios de los sindicatos formados por los trabajadores han acabado en revoluciones que por lo general acaban afectando únicamente al mismo obrero. Continuemos hablando sobre los tipos de proletariado que existen. Bueno, debemos decir que según la teoría marxista distingue tradicionalmente entre dos clases de proletariado. Para comenzar, hablar sobre el proletariado propiamente dicho, que son el grupo obrero asalariados que venden la capacidad de trabajo por un pago o salario. Es la clase en su mayoría trabajadora. La otra clase es el subproletariado o lumpenproletariado, que son los sectores improductivos, relegados, que no tienen ni fuerza ni trabajo para vender. En muchos casos, por la situación, deciden robar o cometer otros actos ilícitos para sustentarse. Y por último, mencionar en esta lista
al proletariado industrial. El proletariado industrial se adapta más a la época moderna, enfocada específicamente en aquellos obreros que laboran dentro de una empresa sin contrato ni beneficio alguno, y ganando un sueldo básico sin ningún tipo de bono añadido. Y por último decir que estos son los que acaban formando sindicatos y formando huelgas exigiendo beneficios como contrataciones colectivas con el fin de poder ayudarse los unos a los otros. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima. Ya, chiquillos, voy a dejar la clase hasta acá para que se vayan al recreo. Y recuerden que posteriormente les toca filosofía. Ahora a las 12:15 les toca filosofía, chiquillos, ¿ya? Así que hicimos una pequeña... Profe, ¿no nos tocaba antes? Sí, pero hubo un cambio de horario. ¿Pero por Ayer qué nadie nos avisó? con que a mí se me ha adelantado la hora y la profe de filosofía lo toma después. Sí, pero ¿por qué, profe, nadie nos avisó? O sea, estábamos todo el rato esperando. Ayer se envió una comunicación. ¿Le puedo hablar? Sí. Hola, buen día, chicos. Hola, ¿con Hola, quién buenos hablamos? días. Oye, habla la tía Pilar. Amores, ayer se envió una comunicación a los papitos y a ustedes. ¿La recibieron? Mis padres, bueno, mi madre por lo menos no está atenta a eso y no me dijo nada. Pero también la tía Solar, si tengo entendido que se la envió a ustedes como curso. ¿Sabe? Yo no estoy enterado de nada. ¿Por qué, mi Yo amor, tampoco ustedes recibí tienen el nada. WhatsApp del curso? Yo estoy solamente en el WhatsApp de los estudiantes. Ah, Hay se refiere al estudiantes que no horario. están en el grupo del curso, que Ahí tienen está. todo. Miren, mis niños lindos preciosos, escúchenme un poquito. De ahí van a leer bien la información y si no le voy a decir a la tía Sole que se la vuelva a reenviar. La información hace referencia de cuándo vamos a volver a clase. La próxima semana, primero que nada, tenemos entrega de portafolio. Por lo tanto, el retorno a clase para ustedes va a ser la próxima semana, la subsiguiente. Es decir, la primera ya de septiembre. Si no me equivoco, del 6 al 10. Ahí dice la comunicación. Mire, aquí el tío la acaba de sacar del WhatsApp. Eso es lo primero. Y después dice que revisen el horario porque hay un cambio el día viernes con la asignatura de filosofía. Y ahí aparece en forma inmediata el horario que dicen los compañeros. Me preocupa los que no están incorporados en el grupo de WhatsApp del curso. Eso infórmenselo al profesor para que los podamos incorporar, porque la información siempre va a ese WhatsApp. Profe, yo pensé que ese horario aplicaba desde que no íbamos a ir a clases como presenciales. Ah, pero es que no leíste el final, por mi vida. A ver. Porque el horario, mi amor, es el mismo, solamente, y arriba les coloqué, mira, ahí dice, envío además el horario del curso, revisa el día viernes, existe un cambio dentro de la jornada de la asignatura de filosofía. ¿Ve? Aún así pensé que aplicaba para la siguiente semana. Claro, tú le diste esa interpretación, pero no. ¿Ya, mi amor? Sí, porque como era todo de clases presenciales, digo, bueno, ya, entonces eso aplicar ese día. Filosofía con el profesor. ¿Ya, chicos? Ya, buenos días, listo, nos vemos. Ya, buenos días, listo, nos vemos. Ya, mis niños, chao. Bueno,